En esta clase vamos a continuar con secuencias, en particular con el uso de listas, y vamos a ver cómo podemos usar listas para representar matrices en Python. Nosotros hasta ahora habíamos visto que una lista en Python era todo aquello que se encontraba entre corchetes y tenía elementos que estaban separados por comas. Habíamos visto que esos elementos no tenían restricción con respecto al tipo de datos, por lo tanto podía tener elementos enteros, flotantes, booleanos, podía tener una cadena como un elemento e incluso podía tener una lista como un elemento. Esta característica de poder poner una lista dentro de otra lista es la que vamos a usar para representar matrices. Pero antes de pasar a eso vamos a hacer un pequeño ejemplo para repasar el uso de listas para representar, por ejemplo, vectores. ¿Sí? Supongamos que nosotros queremos representar o resolver el problema de la suma de dos vectores en R4. ¿Sí? En R4. ¿Cómo podemos resolver este problema? Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable n que es 4, que me va a decir cuántos elementos van a tener mis vectores. Luego vamos a declarar dos vectores que inicialmente los vamos a inicializar en 0 y que van a tener la cantidad de elementos eh, de R4, o sea, 4 elementos. Esto de poner una lista de longitud 1 con un elemento 0.0 multiplicar por 4 no es otra cosa que escribir, o es equivalente a escribir lo siguiente, ¿no es cierto? Solamente que la otra anotación nos permite modificar el tamaño eventualmente. Aquí vamos a poner multiplicado por n para que luego, si cambiamos el valor de n, poder reutilizar el código para diferentes dimensiones. Luego debería solicitar que se ingresen por teclado los valores de B1 y los valores de B2. Entonces voy a mostrar por pantalla un mensaje que diga ingrese los valores de B1, dos puntos, y voy a recorrer los índices de B1 que serían 0, 1, 2, 3, o sea, de 0 a n-1. For in range de n me permite hacer eso. Y luego voy a decir B1 en la posición i asignale un flotante obtenido con un raw input que diga ingrese el elemento, y aquí voy a poner %d, dos puntos, y voy a poner %i para que me vaya indicando cuál es el índice del elemento que se va a ingresar. Luego voy a repetir el procedimiento, pero para los elementos de B2. Por lo tanto voy a cambiar en el mensaje, en vez de B1 va a decir B2, y en los elementos que voy a reemplazar van a ser los de B2. De esta manera tengo los dos vectores. Luego me gustaría poder imprimir por pantalla los vectores que se ingresaron. Entonces podría poner, por ejemplo, print B1 es, dos puntos, y aquí pondría B1. Y otro print que diga B2 es, dos puntos, y aquí pondría B2. Probémoslo. Ejecuto y me dice ingrese los valores de B1. Ingrese el elemento 0. Bueno, 2.3, elemento 1 5.3, elemento 2 8.7, elemento 3 8.3, 9.3, perdón, y ingreso los elementos de B2. 5.6, 7.5, 9.1, 0.2. Y ahí me muestra B1 es tanto, B2 es tanto. Bien. Si quisiéramos cambiarle el formato, podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos ir mostrando los elementos utilizando una iteración, o también podemos convertir esto, por ejemplo, a una cadena de caracteres y luego usar todos los métodos y funciones que conocemos para modificar cadenas de caracteres. Por ejemplo, podría usar el replace y reemplazar el corchete por un paréntesis, y también reemplazar el corchete que se cierra por un paréntesis que se cierra.
Hacemos esto mismo para los dos casos y ejecutamos. Voy a probar con algunos números más rápidos. Nos quedó un NaN porque bueno, uno de los valores se me salteó, pero fíjense que lo importante acá sería que se reemplazaron los corchetes por los paréntesis. Bueno, sigamos adelante. Ahora yo quisiera calcular la sumatoria de estos dos vectores. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la suma de dos vectores está definida como la suma elemento a elemento, por lo tanto voy a tener que tener un tercer vector del mismo tamaño, que le vamos a llamar n, ¿no? B3 va a ser un vector de longitud n relleno de ceros, y luego tengo que ir calculando la suma elemento a elemento. Por lo tanto voy a tener que hacer un for i in range en los índices de B1, que son los mismos que los de B2, que son los mismos que los de B3, y aquí podría decir B3 en la posición iésima, ¿a quién va a ser igual? A B1 en la posición iésima más B2 en la posición iésima. Bien. Perfecto. Y luego podría mostrar por pantalla la suma. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir B1 más B2 es 2 puntos y aquí voy a mostrar B3. Ejecutémoslo. Voy a poner 1.0, 5.3, 9.3, 5.4 para el primer vector, 5.6, 0.1, 2.3 y 5.3 en el B2. Y ahí me muestra B1 es este, B2 es este otro y la suma es 6.6, 5.4, 11.6 y 10.7. Perfecto. Tratemos de replicar este problema, pero ahora sumando matrices. Bien, por lo tanto, si vamos a trabajar con matrices, ahora en lugar de tener una sola dimensión, voy a tener dos dimensiones. Por lo tanto, voy a necesitar un n y un m. Supongamos que n representa el número de filas y m el número de columnas. Entonces, vamos a poner que tengamos dos filas y tres columnas. Luego, a la hora de crear mis matrices, ya no voy a poder crearlas de esta manera, sino que lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Voy a tener mat1 va a ser una lista vacía y mat2 también. ¿Cuál es mi objetivo? A ver, si yo tengo una matriz de dos filas y tres columnas, lo que voy a hacer es, voy a representar cada fila como un elemento en la matriz grande. Y esa fila a su vez va a ser una lista. Y si tiene tres elementos, bueno, va a tener que tener la cantidad de elementos o la cantidad de columnas que tenga esa fila. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora yo estoy representando esta matriz de dos filas y tres columnas como una lista que tiene dos listas adentro, o sea que cada lista representa una fila, y luego dentro de esa fila voy a tener la cantidad de columnas, o sea, fíjense, 3 ceros en este caso. Después vamos a rellenarla con valores ingresados por teclado. Si yo quisiera poder crear una matriz llena de ceros de una forma que me permita parametrizarla con n y m, lo que debería hacer es lo siguiente. Genero una matriz vacía y luego voy a decir for in range, y aquí voy a poner la cantidad de filas, que es n, dos puntos, y a mat2 le voy a agregar, ¿sí?, una lista que va a tener todos ceros y que va a tener la longitud de la cantidad de columnas. De esta manera, fíjense que voy a obtener lo mismo que lo anterior, solamente que ahora parametrizado con n y m. Por lo tanto, si cambio los valores de n y m, esto sigue valiendo. Entonces, si queremos solicitar los valores de mat1, fíjense que ahora ya no nos alcanza con un solo índice para indexar la matriz, sino que voy a necesitar dos índices.
¿Cuáles van a ser esos índices? Bueno, podemos usar for in range n para indexar las filas y for j in range m para indexar las columnas. Y luego mat1 va a tener dos índices. ¿Por qué? Porque el primer índice nos va a indicar que queremos acceder a una de las dos listas que están aquí. Entonces el primer índice va a ser el que me va a indicar en qué fila estoy. Sería i. Y el segundo índice es el que me va a indexar el elemento dentro de la fila, o sea que me va a indexar la columna, que sería j. Y aquí yo le voy a poner ingrese el elemento y le voy a poner entre paréntesis %d, y por lo tanto aquí voy a poner ij para que me muestre las dos posiciones. Entonces me va a ir pidiendo el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0, el 1, 1, el 2 y así. Bien, podemos repetir esto mismo para los valores de mat2. Perfecto. Y ahí lo tenemos. Y si nos quedamos hasta ahí, podríamos mostrar, ¿sí? mat1 y mat2 por pantalla y ver qué obtuvimos. mat1 y mat2. Ejecutamos y voy a empezar a ingresar los valores. 1.0, 5.3, 8.6, 5.3. Fíjense que me pidió el 00, el 01, el 02, que es la primera fila, y luego pasa a la segunda fila. 10, 11, 12. Y ahora me pide los valores de mat2. 7.36, 9.6, 8.5, 4.1, 0.2, 3.3. Y entonces fíjense, voy a achicarlo un poquito, que ahora lo que me muestra es que mat1 es una lista que tiene adentro dos listas y que cada una de esas listas internas tiene tres elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, los que yo fui ingresando por teclado. Perdón. Fíjense cuál es el error aquí. Fíjense que mat1 tiene los valores que yo ingresé para mat2, pero eso es porque me olvidé acá en el código, en la línea 24, de modificar mat1 por mat2. Entonces estamos reemplazando dos veces los valores de mat1. Voy a volver a ejecutar este código haciendo la corrección pertinente y voy a ingresar una serie de valores rápido. Bueno, y ahora sí, fíjense. Los valores que yo ingresé para la mat1 son en orden 5, 6, 6, 9, 8, 6, 3, 2, 1, 2 y 6, 5. Y esos son los valores que me aparecen. La primera fila, ¿cuál es? Es la que está conformada por el 5.6, 6.9, 8.6. Elemento 00, 5.6. Elemento 01, 6.9. Elemento 02, 8.6. El primer índice me indica la fila, o sea que es la primera lista, y el segundo la columna, que es el elemento dentro de la columna. La segunda matriz, ¿cuál es? Bueno, tiene los valores ingresados ahí. Y entonces vemos que está en un formato de lista de listas. Si yo quisiera mostrar por pantalla las dos matrices con un formato un poquito más parecido al de una matriz, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que recorrer, primero que nada, los índices de fila. Voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Y luego voy a tener que recorrer los índices de columna. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mostrar por pantalla el elemento de la matriz en la posición IJ y le voy a poner una coma. ¿Para qué es la coma? Para que los elementos sucesivos se impriman uno al lado del otro. Si yo lo dejo así como está el código, voy a ver los 6 elementos uno al lado del otro, y eso no lo quiero yo, sino que cada vez que se termine de imprimir una fila, quiero imprimir una vuelta de carro para que la siguiente fila se imprima inmediatamente después. Si repetimos esto para mat2, bien, vamos a estar mostrando por pantalla las dos matrices. Probémoslo. Voy a ingresar una serie de valores más o menos rápido para que vamos a pasar a ver cómo lo muestra por pantalla.
Bueno, fíjense que ahora me lo muestra en un formato más parecido a una matriz. Yo aquí podría agregar un poco más de complejidad poniendo, por ejemplo, por ciento 5.2f y imprimiendo la matriz con una determinada cantidad de espacios. Le podría agregar una barrita, ¿no? Y de esa manera ir separando, ir mostrando con un formato en particular la matriz. Vamos a utilizar ese formato solo para mostrar un poco más completo el ejemplo. Bien, finalmente ahora el objetivo de este programa era calcular la suma de dos matrices. La suma de dos matrices de nuevo es elemento-elemento. Por lo tanto voy a necesitar una tercera matriz, mat3, que tenga, esté rellena de ceros y tenga el mismo tamaño que las dos anteriores. Y luego voy a tener que ir calculando elemento-elemento la suma. Para ello voy a recorrer todos los índices de fila, todos los índices de columna y voy a decir mat3 en la posición IJ va a ser igual a mat1 en la posición IJ más mat2 en la posición IJ. Bien, con eso ya obtuve la suma de la matriz 1 con la matriz 2 elemento a elemento. Lo que me faltaría es mostrarla por pantalla. Para eso voy a reutilizar el mismo código que antes y decir mat1 más mat2 es, y aquí voy a imprimir mat3. Ejecutémoslo. Me pide los valores, los voy a ingresar más o menos rápido. 5.6, 5.6, 9.3, 7.5. Bueno, entonces fíjense, me muestra. La mat1 es esta que está aquí, 5.6, 5.6, 9.3, y en la segunda fila 7.5, 1, 2 y 3, 2. La mat2 es 0.10, 0.20, 5.30, 8.20, 1.20, 3.20. Y la suma elemento a elemento, ¿cómo me da? 5.6 más 0.10 me da 5.70. 5.6 más 0.2 me da 5.80. 9.3 más 5.3 me da 14.60. Y así estoy obteniendo la suma elemento a elemento de cada matriz. Y con esto concluimos el ejemplo. Y ya continuaremos en otro video con más ejemplos.